que podemos con los valores de X y Y que ya tenemos trazar la recta en este caso, pero puede ser una curva. ¿De acuerdo? Entonces a mí me dan una función cualquiera, en este caso una recta, pero insisto, puede ser cualquier función de las que nosotros ya sabemos integrar. Evaluar el valor de una función también ya lo sabemos, ¿no? Si me dan un rango, como les decía, si me dan un rango de valores a donde yo quiero evaluar la función, pues yo puedo irme un intervalo más hacia atrás y un intervalo más hacia adelante, para que así yo vea cuál es el comportamiento que tiene mi curva. Lo que vamos a hacer acá está restringido a una condición que habíamos visto en cálculo diferencial. Esto funciona cuando las funciones son continuas en el intervalo en el que me piden analizarla. Recordamos que una función es continua cuando su gráfica no tiene interrupciones en el intervalo. Particularizando, esa recta en ningún momento se interrumpe. Desde x igual a 0 hasta x igual a 5 y hasta infinito, una recta siempre va a ser continua. Decimos que esa es una función continua, y lo que vamos nosotros a determinar ahorita se establece para funciones continuas en el intervalo en el que estudiamos. Ok, me piden calcular el área, y entonces me dicen el área va a estar seccionada desde el valor de x igual a 1 hacia el valor de x igual a 4. De ahí pasamos unas rectas en x igual a 4 y en x igual a 1. Y entonces aquí tenemos asurada el área que nos piden calcular. Entonces es un área que está entre la función, el eje de las x, y entre las cotas que me pusieron, que en este caso son x igual a 1 y x igual a 4. Calcular el área de esa región. Hicimos un ejercicio parecido y me parece que la mayoría lo hizo aplicando la fórmula del trapecio. Hicimos base mayor más base menor entre 2 por altura. Bueno, esa es una solución trivial para este ejemplo, pero nosotros vamos a usar la misma recta para generalizar ahora cuál es el procedimiento que seguimos usando integrales. ¿De acuerdo? Es verdad, cuando es una recta podemos aplicar la fórmula de trapecio, pero no siempre va a ser una recta el área que vamos a calcular. Bueno, siendo la función más simple la recta, el ejemplo lo vamos a hacer con la recta, pero va a funcionar para cualquier tipo de curva, para cualquier función. Este método que vamos a usar se llama suma de Riemann o de Riemann, que así se escribe. Hay muchos métodos, pero este método es el que nos marca el programa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esto. Aquí estamos viendo que ese rango de valores entre b igual a 4 y a igual a 1 me determina el ancho del rango que voy a estudiar, el área que voy a calcular, y a ese rango le llamamos delta x, en este caso delta xy, que es igual a b menos a. Si hacemos 4 menos 1, entonces delta x vale 3, y n es el número de rectángulos que vamos a construir para calcular el área. Vamos a pasar entonces a esto. Ok, aquí tengo la misma recta, la misma tabulación y la gráfica. Ahora, en lugar de tener un solo intervalo, lo que hice fue determinar 3 rectángulos. O sea, voy a descomponer el área en rectángulos que van desde 1 hasta 4. Y aquí, si se fijan ustedes, puse delta xy y delta xy,
como los anchos de cada uno de los rectángulos que acabo de formar. Ok, ¿qué ocurre? Si nos fijamos, si yo quiero calcular el área aproximada usando rectángulos, estamos viendo que no cubrimos todo el espacio que hay entre la función y el eje de las X. Me quedan unos espacios en blanco, ¿verdad? Unos triangulitos. Bueno, es una forma en que puedo yo calcular el área. Aquí a la derecha tengo una figura similar, solamente que ahora tengo otros rectángulos un poquito más altos. Vamos a ver la diferencia. En ese rectángulo de la izquierda, la altura del rectángulo es el valor de f, aquí está, vamos a ponerlo acá. Aquí está. La altura de ese primer rectángulo, el más pequeño, es la altura que me da cuando x vale 1, que es 5, y aquí tengo el valor. ¿Sí? Esta altura de ese rectángulo es 5, que es el valor que le corresponde de y. La altura de este segundo rectángulo es 8, que es el valor que le corresponde cuando x vale 2. Y la altura de este tercer rectángulo es 11, que es el valor cuando x le corresponde el valor de 3. Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Determinando unos rectángulos que me pueden ayudar a calcular el área, pero viendo que la altura de cada rectángulo me la está definiendo el extremo izquierdo del intervalo. Aquí, ¿verdad? Este extremo izquierdo me da la altura. Este extremo izquierdo del rectángulo me da la altura. Y este extremo izquierdo del rectángulo me da la altura. Pasamos a la figura de la derecha. Aquí ahora, fíjense, la altura de este intervalo del primero ya no es el valor para x igual a 1, es para x igual a 2. El segundo rectángulo, su altura, es el valor que corresponde para cuando x vale 3. Y la altura del tercer intervalo es la altura para cuando x vale 4. ¿Qué diferencias hay? Si yo calculo las áreas según la figura de la izquierda, me va a faltar región para cubrir el área total. Si yo lo hago como la figura de la derecha, me van a sobrar áreas de unos pequeños triángulos que están por encima de la recta y la altura de cada rectángulo. Entonces, la forma que vamos a hacer es sacar un promedio. Voy a calcular las alturas de cada uno de esos rectángulos. Sacando las áreas de cada uno de ellos, voy a tener un área aproximada. Luego voy a sacar el área de esos con esos otros rectángulos donde se pasan en cuanto a la altura de la recta, y voy a tener otra área, y lo que voy a hacer es sacar un promedio de áreas. Aquí entonces, ¿cuál es el ancho de cada rectángulo en esa sección? Si nos fijamos, la base del rectángulo va desde 1 hasta 2. Quiere decir que su ancho es igual a 1. El ancho del segundo intervalo va desde 2 hasta 3. Quiere decir que el ancho de ese rectángulo también es 1. Y el ancho de ese tercer rectángulo va desde 3 hasta 4. Quiere decir que todos los rectángulos tienen un ancho igual a 1. Todos ellos tienen el mismo ancho. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un rectángulo? Si recordamos el área de un rectángulo, lo obtenemos multiplicando la base, que en este caso es 1, por la altura, pero la altura la tengo dada en la tabla, ¿sí? La altura de ese rectángulo es 5, de este primer intervalo. La altura de ese segundo rectángulo es 8. Y la altura de ese tercer rectángulo es 11. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero sacar o calcular el valor del área 1, ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar la base, que es 1,
voy a calcular 1, que es el ancho de la base, por la altura, que es, para este rectángulo es 5, por 5. Y el área de este primer rectángulo es 5 unidades cuadradas. Si quiero calcular el área del segundo rectángulo, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar el ancho de ese rectángulo, que es ¿cuánto? 1, por su altura, que en este caso la altura es 8. Y eso me da 8. Y por último, voy a calcular el área del tercer rectángulo, de ese rectángulo. El área de ese rectángulo va a ser A3 igual al ancho del rectángulo, que sigue siendo 1, eso no cambia, por el alto, que es 11. Y ya tengo las áreas de los 3 rectángulos. Ok, ahora ya calculé esa área. A ver, ok, voy a ir poco a poco relacionando todo lo que estamos haciendo con lo que ya sabemos de integración. Bueno, ya calculé el área de estos primeros rectángulos, tratando de cubrir el área encerrada entre la recta, el eje de las X, y en el intervalo de 1 a 4. Insisto, esta área desde luego debe ser más pequeña que la que debe darme, porque me están quedando espacios vacíos entre el rectángulo y la recta. Me están quedando unos triangulitos vacíos. Entre el rectángulo y la recta siempre me quedan unos triángulos de diferencia. Quiere decir que lo que suma esta área no corresponde al área que me están pidiendo. Eso ya sé que no me va a dar. ¿De acuerdo? Ok. Ahora me voy a otra forma de calcular el área, de intentar aproximar el área. Si cambio ahora, en lugar de que yo tome la altura de los rectángulos según la parte izquierda del rectángulo, lo estoy haciendo ahora tomando la parte derecha de los rectángulos que se forman. Eso me está diciendo que ahora me voy a pasar, ¿verdad? Los rectángulos me cubren el área que me piden, pero se pasan, quedan por encima. Al hacer los rectángulos de esta manera, quedan por encima de la recta. Hay unos triangulitos que se están formando arriba de la recta. Esa área está de más, pero lo voy a aproximar también de esa manera. Y ahora voy a calcular las áreas según esos rectángulos. Y tengo un área 1, tengo un área 2 y tengo un área 3. Okay. Vamos a calcularlas. La fórmula sigue siendo la misma, base por altura, y estamos viendo que la base sigue siendo delta xy y que sigue siendo una unidad la base de cada rectángulo. Entonces, para calcular el área de este primer rectángulo, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? La base, que mide 1, y eso lo voy a multiplicar por la altura de este rectángulo, y aquí estoy viendo que la altura es 8, ¿no? Porque aquí ahora es para cuando x vale 2. El valor de y cuando x vale 2, aquí está en la tabla, es 8. Entonces multiplico 1 por 8. Y eso me da 8 unidades. Ahora voy a calcular el área del segundo rectángulo. ¿Qué voy a hacer para calcular el área del segundo rectángulo?
Voy a multiplicar la base. La base sigue siendo 1, el ancho. Entonces voy a multiplicar la base, que es 1, por la altura de ese rectángulo. La altura del rectángulo es el valor de y, que corresponde cuando x vale 3. El valor de y cuando x vale 3 es 11. Multiplico por 11. Ahora, el área 3 de ese tercer rectángulo va a ser igual al ancho del rectángulo, que eso no cambia, sigue siendo 1, por la altura del rectángulo. La altura del rectángulo es el valor que le corresponde a y cuando x vale 4, y el valor de y cuando x vale 4 es 14. Multiplicamos entonces 1 por 14 y eso me da 14. Y entonces ya tengo dos áreas según dos criterios que tomé. Cuando las alturas de los rectángulos no cubrieron toda la superficie que ando buscando, me dio 24. Cuando la altura de los rectángulos se pasó del área que estoy calculando, me dio 33. Aquí tengo 24. Y aquí tengo 33. Ok. Entonces yo puedo más o menos, fíjense, puedo calcular más o menos el área sacando un promedio de áreas. ¿Cómo sacamos el promedio de esa área? Si me dicen ustedes, ¿cuánto? 28.5. Ok. Unidades cuadradas. Depende de las unidades en que lo esté midiendo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Yo hice aquí tres rectángulos, el ancho de los rectángulos fue 1 y la altura siempre va a corresponder al valor que depende de x, según yo evalúe la función. ¿Qué hice acá? Me dieron la función, evalué la función en el rango de valores desde 1 hasta 4, localicé las coordenadas, fijé un ancho de rectángulos y aquí estoy viendo, aquí esa diferencia que tienen los rectángulos entre la recta para cubrir el área total se ve bastante grande. Aquí la diferencia del área que se sobrepasa, aquí lo único que yo puedo decir acá, el área bajo la recta que me estás pidiendo es mayor de 24 y aquí el área bajo la recta que me estás pidiendo es menor que 33. Por eso saqué el promedio. El área estoy viendo aquí, según la primera figura, que es más grande que 24, haciendo este método. Y haciendo el mismo método, pero cambiando las alturas, veo que ahora se pasa. El área bajo la recta que tú me pediste, esa área, el valor de esa área, es más grande que 24, pero es más chica que 33. Y entonces una manera, no es la más exacta, pero una manera de salir del problema es sacar el promedio. Yo puedo decir, el área que me estás pidiendo está entre 28.5 y 24, y 28.5 y 33, por ahí anda el área. ¿Qué puedo hacer ahora para estar más seguro todavía del cálculo del área? Bueno, algo que se me antoja es aumentar el número de rectángulos, porque al aumentar el número de rectángulos, como que se disminuye esa parte que se está perdiendo, ¿no? Al hacer más angostos los rectángulos, puedo tener más de ellos. Dos cosas van a suceder. Aquí está. Voy a duplicar el número de rectángulos. Vamos a compararlo. Aquí tengo esta figura de la izquierda y aquí tengo la anterior. Fíjense en el área que se desperdicia acá, que no hemos podido completar. Y fíjense ahora el área que nos falta para completar acá, como que disminuye, ¿verdad? Ahora,
Vamos a fijarnos en la parte derecha. El área que se desperdicia, que está por encima de la recta, fíjense cuánto es. Si aumento el número de rectángulos, como que disminuye también. Entonces yo puedo pensar que mientras más rectángulos yo descomponga el área, tengo menos posibilidad, o tengo más certeza, vamos a llamarle de otra manera, de calcular bien el área. Bueno, aquí ¿qué hice entonces? Aumenté el número de rectángulos, y aquí delta xy, que es el ancho de cada rectángulo, lo calculamos siempre haciendo la diferencia de la cota mayor, que en este caso es 4, menos la cota menor, que en este caso es 1. 4 menos 1 me da 3, haciendo 6 intervalos. 4 menos 1 me da 3. 3 entre n, que es el número de intervalos, sería 3 entre 6, me da 0.5. Entonces, el número de rectángulos aumentó, ahora son 6, pero el ancho de los rectángulos disminuyó. Fíjense, cuando yo aumento el número de rectángulos, disminuye el ancho de los mismos. Entonces, aquí vamos a una tendencia que hemos visto en cálculo diferencial, ¿verdad? Estamos haciendo delta x que tienda a 0, ¿verdad? Mientras más rectángulos pongamos, delta x se va haciendo cada vez más cerca de 0. Si pusiéramos, por ejemplo, 20 rectángulos, delta x sería 0.0016 más angosta la base del rectángulo, pero el número de rectángulos está aumentando. Entonces, notemos esto: mientras más rectángulos yo pueda poner para representar el área, menos ancho o más pequeño es el valor de delta x. Bueno, aquí ya tabulé ahora para diferentes valores con los incrementos de 0.5 en 0.5, como es el incremento de delta x. Antes era de 1 a 2, ahora puse de 1 a 1.5, de 1.5 a 2, de 2 a 2.5, de 2.5 a 3 y de 3 a 3.5. Y ahora voy a calcular acá el área de 6 rectángulos. Vamos a calcularla. ¿Cómo calculamos el área de ese primer rectángulo? El área del primer rectángulo será ahora la base, que es 0.5, es igual la base. La base ahora vale 0.5, que es delta x. Aquí tenemos la fórmula. 0.5, pero eso lo voy a multiplicar por la altura del rectángulo. Cuando x vale 1, aquí está, cuando x vale 1, y vale 5. El área de ese rectángulo es 2.5. Ahora, el área del segundo rectángulo. El área del segundo rectángulo sigue siendo el ancho 0.5, que es delta x. Y eso lo voy a multiplicar por la altura del rectángulo cuando x vale 1.5. Cuando x vale 1.5, y vale 6.5. Multiplico por 6.5 y me da 3.25. El área del tercer rectángulo va a ser igual a la base, que sigue siendo 0.5. Ahora, ¿cuál es el valor de y cuando x vale 2? El valor es 8. El área me da 4. El área 4
va a ser igual, perdón, va a ser igual al ancho del cuarto rectángulo, que para todos los casos es 0.5, y lo voy a multiplicar por la altura del rectángulo, que es el valor cuando x vale 2.5. Cuando x vale 2.5, y vale 9.5. Y tenemos el área 4. Calculamos el área del quinto rectángulo. El área del quinto rectángulo es igual al ancho, que sigue siendo 0.5. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura del quinto rectángulo, que es cuando x vale 3. Cuando x vale 3, el alto es 11. Y por último, el área del sexto rectángulo es igual a 0.5, que sigue siendo el mismo ancho, por la altura del rectángulo cuando x vale 3.5. Cuando x vale 3.5, la altura vale 12.5. Y entonces ahora tenemos un área más aproximada, pero más pequeña que el área que me están pidiendo. La suma es 26.25. Ok. Ahora voy a calcular el área para 6 rectángulos, pero cuando considero como altura del rectángulo el vértice derecho del rectángulo. Y lo mismo, me espero que lo hagan ustedes. Aquí sería 0.5, que es la base, por la altura para cuando x vale 1.5, 0.5 para cuando x vale 2, 0.5 para cuando x vale 3, 2.5. Aquí a la izquierda están los valores que corresponden a y para los diferentes valores de x. Calculen ustedes el área que les da la suma de las áreas de cada rectángulo y me dicen, para ver a qué conclusión podemos llegar acá. Espero que lo calculen y me dicen. Ok, entonces, fíjense, cuando calculamos con 3 rectángulos y promediamos las áreas, nos dio 28.5. Cuando lo hicimos con 6 rectángulos y promediamos, nos dio 28.5. Podríamos tal vez concluir que si hiciéramos más rectángulos, nos evitaríamos tal vez la fatiga de estar haciendo 2 rectángulos en cada parte, uno con altura de la parte izquierda y el otro con la altura de la parte derecha. Y estamos viendo, según esta figura, que es la más sencilla, que el área coincide. Ok. Vamos a ver entonces aquí qué ocurre. Aquí ya vimos, ¿no? 30.75, 26.25, el promedio 28.5. Ok. Regresamos acá. Si quisiéramos calcular el área, pues ya dijimos que en este caso, como se trata de un trapecio, lo podemos hacer con la fórmula del trapecio y posiblemente nos dé el valor de 28.5. Pero vamos a ver la generalización de esto. Sí les dije que algo cambió, ¿verdad? Hubieron dos valores que estuvieron cambiando. En ese caso, de dos valores cambiaron. ¿Qué cosas cambiaron entre esta forma y esta? ¿Qué cambios hubieron? Primero, ¿y por qué cambiaron las medidas de la base? ¿Por qué fue porque se aumentaron qué? Los rectángulos. Entonces, hubieron dos variables. Aumentaron
el número de rectángulos y disminuyó el ancho de la base. ¿Ah? Dos cosas varían. Y si yo aumento más rectángulos, pues mientras más rectángulos hayan, menos ancho van a tener los rectángulos. Les decía entonces, manejamos dos variables, el número de rectángulos se vuelve infinito, y mientras más rectángulos tengamos, más angosta o más pequeño se vuelve delta X. Y aquí lo tenemos. Ok. Aquí tengo nuevamente el problema original. Me piden hallar la región bajo la gráfica de la función f de x, el eje de las x, y acotados desde x igual a 1 hasta x igual a 4. Hasta ahí. Aquí tengo la figura. ¿Qué fue lo que hicimos? Los delta x siempre van a ser la diferencia entre la cota mayor, que en este caso es b igual a 4, menos la cota inferior, que es a igual a 1, entre n, que es el número de rectángulos que vamos a formar. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Para cada rectángulo calculamos un área. Hace mucho ruido. ¿Se apagan su micrófono alguien por allá? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos luego? Como tuvimos varios rectángulos, calculamos el área de cada rectángulo. ¿Y cómo calculamos el área? Multiplicamos el ancho, que llamamos delta xy, por la altura, que la altura estaba definida con los valores de y. F de xy es el valor que le corresponde a la función para cierto valor de x. Esta fxy viene siendo la y que tenemos nosotros acá en la tabla. Calculamos ancho por altura, y fuimos teniendo diferentes áreas. Al final, sumamos las áreas. ¿Cuántas áreas sumamos? Pues depende del número de rectángulos. Y entonces, para el primer caso, sumamos 3 áreas. Aquí, sumamos 3 áreas. Aquí está. Sumamos desde i igual a 1 hasta n igual a 3, donde i es cada uno de los rectángulos. Aquí, i fue desde 1 hasta 6, es el número de áreas que sumamos. Entonces, el área total la obtuvimos sumando todas las áreas de todos los rectángulos. Y entonces llegamos a una expresión que es a lo que quería mostrarles. El área es un límite, es el límite cuando el número de rectángulos se vuelve infinito. Mientras más rectángulos tengamos, más cerca estamos de calcular el área. Ahora, ¿cuál es la suma? La suma siempre va a ser desde la región izquierda, desde la cota izquierda, que es A, hasta la cota extrema derecha, que es B. Siempre los rectángulos van a estar en esa región. Y siempre va a ser el producto, perdón, eso no va. Ahí les borro esta parte que no va. Ok. El producto de ancho del rectángulo por altura del rectángulo. Pero esa expresión que hicimos aritméticamente tiene una representación en integrales. Esa suma desde a hasta b de los productos de f de x por delta x no es más que la integral que se llama integral definida desde a hasta b de 3x más 2. Integrar la función, establecerla como una integral definida, que la integral definida la ponemos de esa manera, como tenemos aquí en la parte de gris sombreada. Dice, el área de la región bajo la curva f de x y el eje de las x en el intervalo AB, se obtiene con la fórmula integral definida de a a b
de f de x diferencial de x, donde como esta integral está definida ya tenemos valores. Una vez que obtengamos la integral, sustituimos primero el valor del extremo más lejano o del extremo mayor menos el valor de la misma función, pero sustituyendo ahora el valor izquierdo del rango. Ahora, esa fórmula que podemos usar para calcular el área está restringida a que la curva siempre sea continua. ¿Qué quiere decir? Que no tenga interrupciones esa curva a lo largo del rango que me estás pidiendo el área, que no tenga interrupciones, que no se corte, que para todos los valores de ese rango la curva o la gráfica no se interrumpa, porque si se interrumpe, entonces esta fórmula no funciona. Díganme ustedes cuál es la integral de la función 3x más 2 de x. ¿Me dicen ustedes cuánto da esa integral? ¿A qué es igual esto? Pues primero voy a poner acá donde está x el valor de 4, aquí el valor de 4, y ahora voy a poner la misma función, pero en lugar de poner el 4 voy a poner el 1. ¿Qué fue lo que hice? Integré la función, obtengo la integral, y luego en la misma integral sustituyo primero el límite superior, que es b, el 4 que tengo acá, lo sustituyo en lugar de x, y luego menos, repito la misma función, pero ahora en lugar de sustituir el valor de 4, sustituyo el valor de 1. Resuélvanlo y me dicen cuánto les da. 28.5 unidades cuadradas, ¿no? Porque es un área. Unidades cuadradas. Ok. Bueno, pues todo ese relajo que hicimos, plantear el área, dividir en rectángulos, aumentar el número de rectángulos y disminuir los anchos. Siempre que me pidan el área bajo una curva limitada por el eje de las X, aclaración, en cursos más adelante ustedes van a ver que no es necesariamente que sea el eje de las X, pueden ser dos curvas que se corten, o sea, puede ser que me pidan calcular el área entre dos curvas. Eso es más adelante que ustedes lo aprendan a hacer.